En 1863, en medio de los campos ensangrentados de Gettysburg, algo imposible se movía entre los moribundos. Una mujer que no había envejecido ni un solo día en 23 años. Mientras la gran y trágica locura de la carga de Pickett se derrumbaba en un mar de hombres gritando, ella caminaba entre la carnicería, un fantasma de la memoria para decenas de soldados que juraban conocerla. La recordaban de su infancia, de haber asistido al nacimiento de sus hermanos menores en Baltimore, de haber tratado las heridas de sus padres en los muelles años antes de que la nación soñara con desgarrarse en pedazos. Y sin embargo, allí estaba Elizabeth Caldwell, su rostro intacto frente a las 2 décadas que habían devastado a todos los demás. Los cirujanos militares, hombres de ciencia y acero, documentaron su presencia con manos temblorosas, sus notas llenas de una mezcla de asombro profesional y miedo primitivo. El Departamento Médico del Ejército de los Estados Unidos tomó estos informes, estos testimonios jurados de hombres que habían enfrentado la muerte y visto algo mucho más extraño, y los enterraron. Estamparon su expediente con una clasificación tan secreta que permanecería sellada por un siglo, un candado lanzado sobre una historia que amenazaba con deshacer las mismas leyes de la naturaleza. Porque la mujer que desafiaba la biología no era solo una curiosidad médica. Era una imposibilidad que caminaba y respiraba. Y mientras los cañones callaban sobre los campos de Pensilvania, su verdadera historia, la que susurraba cosas mucho más antiguas y aterradoras que la guerra, apenas comenzaba a filtrarse por las grietas de la historia oficial. Esto no es solo el relato de una mujer que nunca envejeció. Es la crónica de una verdad tan profunda, tan inquietante, que toda una nación conspiró para olvidar que alguna vez ocurrió. Nuestra historia comienza realmente no en el campo de batalla, sino 2 décadas antes, en el frío iluminado a gas del Baltimore de la década de 1840. La ciudad era un corazón caótico y vibrante de una nación joven, una sinfonía de cascos de hierro de barcos, locomotoras retumbantes y los 1000 dialectos de inmigrantes persiguiendo un frágil sueño americano. En ese crisol de progreso y pestilencia, donde enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla ponían a prueba los límites de la medicina, los médicos de la ciudad eran considerados algunos de los más experimentados del mundo. Eran hombres de lógica, de anatomía, de hechos fríos y duros. Fue en este mundo de certeza empírica donde Elizabeth Caldwell apareció por primera vez. Una interrupción silenciosa de todo lo que ellos creían saber. Llegó a la clínica del Dr. Cornelius Hartwell, un brillante y ambicioso graduado de la Universidad de Maryland, quejándose de una simple y persistente fatiga. En su diario privado, el Dr. Hartwell la describió como una mujer de quizá 28 años, con una gracia tranquila y ojos del color de un mar tormentoso. Su esposo, Thomas Caldwell, era un hombre de considerable fortuna, su negocio naviero una arteria vital del comercio en la bahía de Chesapeake. Eran, según todos los relatos, nada fuera de lo común, una familia respetable que vivía en una elegante casa de ladrillo, sus vidas regidas por los ritmos predecibles de los servicios religiosos y los compromisos sociales. Pero enterrado en lo mundano es donde a menudo echan raíces los misterios más profundos. El Dr. Hartwell, un hombre obsesionado con llevar registros meticulosos, comenzó un expediente sobre la señora Caldwell ese día. Se convertiría en un testamento no de las dolencias de una paciente, sino de la lenta caída de un médico hacia una verdad imposible. Durante 23 años, ese expediente crecería, lleno de anotaciones rutinarias y de una sola observación aterradora e innegable que atormentaría a 3 generaciones de la ciencia médica. Dentro de los cuadernos de cuero de la práctica del Dr. Hartwell, un grito silencioso se acumulaba, escrito en la letra científica y constante de un hombre que lentamente perdía el control de la realidad.
Año tras año realizaba sus exámenes anuales a la familia Caldwell. Era un médico moderno, orgulloso de sus instrumentos y de sus métodos. Medía altura, peso, densidad ósea, capacidad pulmonar, trazando la sutil e inevitable decadencia del cuerpo humano con el tiempo. Para Thomas Caldwell, los datos eran predecibles. Para sus hijos, mostraban el claro arco ascendente del crecimiento. Pero para Elizabeth, los números se negaban a cambiar. La tinta en sus diarios cuenta una historia de creciente incredulidad. En 1845, el estado físico de la señora Caldwell permanece notablemente consistente. Exhibe la vitalidad de una mujer una década más joven. En 1850, después de 10 años de observación, mis registros no muestran ningún cambio discernible. La piel conserva su elasticidad. Los ojos, su claridad. Es un error de observación. Debe serlo. Pero no lo era. Esta era la época de la floreciente sociedad médica, una hermandad de médicos que se reunía cada mes para compartir hallazgos, cuestionarse mutuamente y reforzar los cimientos de su conocimiento compartido. Cuando el Dr. Harwell se atrevió por primera vez a mencionar la anomalía de los Caldwell en 1855, con la voz temblorosa en una sala cargada de humo de cigarros, fue recibido con sonrisas educadas y desdeñosas. Errores de registro, mi querido Harwell, un sujeto halagador, quizá las mujeres tienen sus secretos, se rieron de ello. Pero los susurros habían comenzado. Otros médicos fueron llamados para los nacimientos de los hijos de los Caldwell. Especialistas fueron consultados para lesiones menores y cada uno añadía de manera independiente sus propias notas al creciente coro de lo imposible. Una mujer que parecía envejecer a una fracción del ritmo normal. Una negación viviente y respirante de la ley más fundamental de la existencia, que todas las cosas deben decaer. Un rumor histórico susurrado decía que el Dr. Harwell, en sus últimos años, desarrolló un temblor en la mano que solo aparecía cuando debía firmar el nombre de Elizabeth Caldwell en sus registros. Confesó a un colega que escribir su nombre era como firmar una página en un libro que Dios nunca tuvo la intención de escribir. El imperio naviero de Thomas Caldwell prosperó, un testamento a la implacable marcha del comercio estadounidense en la década de 1850. La riqueza de la familia actuaba como un escudo, desviando las preguntas cada vez más incisivas y los cuchicheos que seguían a Elizabeth en los círculos sociales de la élite de Baltimore. Era una curiosidad hermosa. Las damas de sociedad, cuyos propios rostros ya empezaban a delatar el paso del tiempo, hablaban de ella en susurros envidiosos. Atribuían su belleza eterna a cosméticos europeos exóticos, a tinturas secretas, a dietas extrañas. Inventaban 1000 justificaciones, porque la alternativa, la verdad, era simplemente demasiado aterradora de contemplar. Entre 1842 y 1848, Elizabeth dio a luz a 3 hijos sanos. Cada parto fue atendido por un médico distinto, y las notas de cada uno contenían el mismo hilo de asombro silencioso. Su recuperación era antinaturalmente rápida. Su condición física permanecía inalterada. Era una maravilla médica, una leyenda local. Pero bajo el barniz de la sociedad educada, se contaba otro tipo de historia. El ministro presbiteriano de la familia, el reverendo Samuel Wickham, un hombre que veía el mundo a través del lente de las escrituras y del orden divino, se sintió profundamente perturbado. En una entrada privada de su diario de 1860, escribió: «Conocí a Elizabeth Caldwell a mi llegada a esta ciudad en 1841. Hoy, casi 2 décadas después, es la viva imagen de la mujer que conocí entonces. Es una curiosidad profunda,
¿Qué confunde nuestra comprensión mortal de la vida terrenal? ¿Es una bendición, una señal del favor divino, o se burla del orden natural establecido por el Todopoderoso? Y ahí estaba la gran y aterradora pregunta. Si una persona podía simplemente detenerse, ¿qué significaba eso para todos los demás? ¿Qué significaba para la naturaleza del tiempo, de la vida, de Dios mismo? Mientras la nación se precipitaba hacia la guerra civil, este silencioso terror filosófico estaba a punto de ser eclipsado por otro mucho más visceral. Baltimore, situada precariamente en la línea Mason-Dixon, era un polvorín. Y Elizabeth Caldwell, la mujer fuera del tiempo, estaba a punto de ser lanzada al corazón mismo de la explosión. La frágil paz de Baltimore se rompió el 19 de abril de 1861, el día en que la guerra civil llegó verdaderamente a Maryland. La 6ª Infantería de Massachusetts, marchando por la ciudad camino a proteger Washington, D.C., fue emboscada por una furiosa multitud de simpatizantes confederados. Las calles adoquinadas alrededor de la estación de Camden se convirtieron en un matadero. Ladrillos, piedras y balas volaban por el aire. Cuando el humo se disipó, soldados y civiles yacían muertos o moribundos, su sangre una mancha carmesí en la conciencia de la ciudad. Este fue el primer derramamiento real de sangre de la guerra, un despertar brutal. Y en el corazón de ese caos, Elizabeth Caldwell estaba presente. ¿Por qué estaba allí? Se perdió en la historia. Algunas versiones dicen que estaba de compras, otras que esperaba un tren. Lo que no se perdió, lo que quedó grabado en los tribunales militares oficiales que siguieron, fue lo que hizo después. Mientras los hombres gritaban y reinaba el caos, ella se movía con un propósito tanto aterrador como sublime. Testigos declararon que desgarró tiras de sus finas enaguas para detener las heridas sangrantes. Sus manos firmes, su voz serena. Parecía poseer una comprensión casi sobrenatural de la carnicería en curso, dirigiendo a otras mujeres con la tranquila autoridad de una experimentada comandante de campo. No solo estaba ayudando, estaba organizando, estaba controlando el caos. Y fue entonces cuando llegó el Dr. Marcus Fleming, cirujano jefe del hospital universitario. Lo que vio no solo desafiaría su comprensión de la medicina, sino también su comprensión misma de la realidad. En un hospital de campaña improvisado en un almacén, Elizabeth ya había clasificado a los heridos, establecido zonas limpias y contaminadas, e implementado métodos de control de infecciones que estaban adelantados por años a su tiempo. No era una esposa de sociedad jugando a ser enfermera. Era una maestra de un arte sangriento que no tenía derecho a conocer. El Dr. Fleming se quedó congelado por un momento, un hombre de ciencia presenciando algo que se sentía como un oscuro milagro. La mujer poseía un conocimiento de la anatomía humana que era íntimo. En su informe oficial a la Junta Médica del Estado de Maryland, su prosa es ajustada, controlada, pero la corriente subyacente de Sock es innegable. Ella habló de procedimientos quirúrgicos, escribió, usando un vocabulario técnico que sugería una educación formal y rigurosa. Demostró una familiaridad con el tratamiento de heridas traumáticas que solo he visto en cirujanos experimentados por años de campañas militares. Cuando finalmente la enfrentó, exigiendo saber dónde había recibido su formación, su respuesta fue irritantemente simple. Afirmó que simplemente había ayudado en asuntos médicos familiares, que era una ávida lectora de los textos médicos de su esposo. Era una mentira tranquila, serena, imposible. Su competencia no sugería que hubiera leído sobre cirugía. Sugería que la había practicado una y otra vez. Pero algo aún más inquietante comenzó a desarrollarse cuando los investigadores militares empezaron a tomar declaraciones de los heridos.
Surgió un patrón escalofriante e imposible de reconocimiento. Un soldado, un inmigrante irlandés, juró por su vida que la señora Campbell había asistido al nacimiento de su primer hijo en 1845. La recordaba perfectamente, hasta una leve cicatriz plateada en su mano izquierda. Otro hombre, un simpatizante confederado herido en el motín, afirmó que ella había tratado a su hermano después de un accidente en los muelles en 1847, hacía 14 años, y que no había envejecido ni un día. Luego vino el testimonio de un capitán de la Unión, James Hicks. Miró fijamente a los investigadores, con los ojos abiertos de par en par con una certeza que no podía ser sacudida. Dijo que ella había asistido a su recepción de boda en 1843, hacía 18 años. Incluso recordó los pendientes de esmeralda que llevaba puestos. Dijo que llevaba exactamente los mismos ese día. El doctor Fleming concluyó su informe con una frase que era tanto una recomendación profesional como una advertencia grave. Recomiendo que las autoridades médicas militares tomen nota de la señora Elizabeth Caldwell. Su aparente inmunidad al proceso de envejecimiento merece investigación científica, aunque reconozco la imposibilidad de tal fenómeno bajo cualquier teoría médica conocida. En efecto, estaba informando sobre un fantasma. Un fantasma viviente que sangraba, que suturaba, que comandaba, pero que no estaba sujeta a las mismas leyes que el resto de la humanidad. El motín de Baltimore se convirtió en un punto de inflexión. Había arrastrado a Elizabeth del mundo sombrío de los chismes locales a la dura luz documentada de los registros militares. Desde ese día, un expediente comenzó a crecer en una polvorienta oficina en Washington. Un expediente que rastrearía sus movimientos, sus acciones, sus imposibilidades. Mientras la atención de la nación estaba fija en los grandes movimientos de los ejércitos y las maquinaciones políticas de los presidentes, se estaba escribiendo una historia secreta y paralela. Una historia de una mujer que desafiaba todo. Para la familia Campbell, las consecuencias fueron rápidas y brutales. El negocio naviero de Thomas, que antes era la fuente de su riqueza y prestigio, se derrumbó. Era un hombre atrapado en el medio, desconfiado por ambos bandos. La ayuda de su esposa a los soldados de la Unión lo convirtió en un traidor para el sur, mientras que sus antiguos tratos comerciales lo hicieron un simpatizante a los ojos del norte. En un año, estaban arruinados. Su elegante casa vendida a acreedores. Su nombre susurrado con sospecha. Pero mientras el mundo de su esposo se desmoronaba, Elizabeth parecía despertar. La crisis no la quebró. Encendió algo dentro de ella. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en hospitales militares y sus habilidades médicas, ya profundas, comenzaron a evolucionar a un ritmo que aterrorizaba a los médicos con los que trabajaba. Los registros hospitalarios de 1862 no son solo gráficos médicos. Son anomalías estadísticas. En el sombrío cálculo de la medicina de la guerra civil, donde la enfermedad mataba a más hombres que las balas, las salas por las que pasaba Elizabeth Caldwell eran diferentes. Las tasas de recuperación de los soldados que sufrían de tifoidea, disentería y heridas gangrenosas casi se duplicaban cuando ella estaba de guardia. Desafiaba la probabilidad. Desafiaba la explicación. Los médicos, hombres entrenados para ver patrones, vieron aquí uno que no podían comprender. El doctor Rutledge, su antiguo médico de familia, que continuó viéndola por una mezcla de lealtad y curiosidad obsesiva, anotó el cambio en su diario. Su conocimiento está expandiéndose a un ritmo imposible, escribió. Es como si estuviera absorbiendo décadas de experiencia quirúrgica en cuestión de meses.
Habla de nuevas técnicas para tratar fracturas compuestas que apenas ahora están siendo pioneras en los grandes hospitales de Europa. Cuando la presiono, habla de aptitud natural. Pero lo que veo no es aptitud. Es memoria. La memoria muscular de una cirujana maestra que ha realizado estos procedimientos miles de veces. Los propios soldados lo sentían también. Hablaban de ella con una reverencia silenciosa. Pero sus relatos, registrados por el capellán del hospital, tenían una extraña cualidad onírica. Recordaban que estaba a su lado en las camas en plena noche mucho después de que las demás enfermeras se hubieran derrumbado de agotamiento. Describían a una mujer que nunca parecía dormir, que nunca parecía cansarse, que se movía por los pasillos del sufrimiento con una resistencia sobrenatural. Un soldado raso de la Segunda Infantería de Maryland escribió una carta a su hermana, una carta que más tarde sería incluida en aquel expediente militar secreto. Era como si existiera fuera del flujo normal del tiempo que nos regía al resto, escribió, inmune a la fatiga que nos destrozaba a todos en aquel lugar de miseria, perturbadora realidad citada y parafraseada de una carta real de un cirujano de la guerra civil. Estamos viendo cosas en estos hospitales que desafían los mismos cimientos de nuestra ciencia. Heridas que deberían ser fatales no lo son. Hombres que deberían morir viven. Hay fuerzas en juego en este conflicto que no son enteramente de este mundo. Para la primavera de 1863, Elizabeth Caldwell ya no era solo una curiosidad. Se había convertido en una paradoja, una contradicción viviente que el cuerpo médico del Ejército de la Unión tanto codiciaba como temía. Los cirujanos pedían específicamente su ayuda en sus casos más desesperados, esperando aprovechar su inexplicable don para sanar. Sin embargo, en sus cartas privadas, cuestionaban su origen, sus mentes científicas rebelándose contra lo que sus propios ojos veían. Se estaba convirtiendo en un mito. Una leyenda susurrada entre los soldados rasos, el ángel de Baltimore. Pero los ángeles se supone que traen consuelo. Y aunque Elizabeth traía sanación, también traía una profunda sensación de inquietud. Era indispensable y era imposible. Esta contradicción podría haber permanecido como un misterio contenido y localizado. Una pieza del folclore de Baltimore, de no ser por la llegada de una mujer que estaba construyendo su propia leyenda. Clara Barton. Ya conocida como el ángel del campo de batalla, Barton vino a Baltimore a observar nuevos métodos en la medicina militar. Su encuentro con Elizabeth Caldwell fue breve, duró no más de 2 horas, pero su impacto quedó grabado en la correspondencia privada de Barton. He conocido a una mujer, escribió a su hermana, cuyas habilidades médicas superan a las de médicos con décadas de experiencia. Hay algo profundamente perturbador en ella. Habla de procedimientos médicos con la autoridad de alguien que los ha presenciado incontables veces, aunque parece más joven que yo misma. Entonces la carta de Barton da un giro escalofriante. Más inquietante aún, continuó. Habla de futuras batallas como si ya las hubiera presenciado. Describe heridas y condiciones que aún no han ocurrido, pero que temo que inevitablemente ocurrirán. Clara Barton, una mujer que miraba el horror a la cara todos los días, había visto algo en Elizabeth Caldwell que realmente la asustó. Y ella hizo una recomendación fatídica que enviaría a la mujer que nunca envejecía precipitándose hacia el terreno más examinado, más documentado y más sangriento de la historia estadounidense. Tras el inquietante informe de Clara Barton, se emitió una solicitud formal. A medida que el vasto ejército de la Unión del Potomac comenzaba su lenta y pesada marcha hacia el norte de Pensilvania, los planificadores militares solicitaron específicamente la asignación de la enfermera voluntaria Elizabeth Caldwell a su cuerpo médico.
El secreto había escapado de los límites de Baltimore. Los susurros habían llegado a los niveles más altos. La anomalía ahora era una persona de interés. Ya no solo la observaban, la estaban posicionando. Era como si estuvieran apuntando un arma extraña e impredecible al corazón de la tormenta que se avecinaba. La concentración de personal médico que se dirigía a Gettysburg no tenía precedentes. Más de 650 cirujanos, asistentes y administradores de hospitales, una vasta red de observadores educados y capacitados, todos marchando hacia un único y terrible punto focal. Y dentro de esta comunidad de científicos y sanadores, la reputación de Elizabeth la había precedido. La historia de la mujer sin edad de Baltimore se había extendido a través de cartas, de informes oficiales, de chismes compartidos entre whisky y tiendas iluminadas por lámparas. Ya era una leyenda antes de poner un pie en suelo de Pensilvania. Y el peso de esa leyenda creó una atmósfera de intenso, casi insoportable escrutinio. Cada médico quería verla por sí mismo. Cada cirujano quería ser el que finalmente la explicara, el que resolviera el enigma. Estaban a punto de recibir más de lo que habían esperado. No estás solo viendo un documental histórico. Estás entrando a formar parte de un registro oculto. Las cosas que aprendes esta noche fueron enterradas intencionalmente. Si crees que algunas verdades están destinadas a ser descubiertas, comenta. La historia guarda secretos debajo. Hazle saber que seguimos buscando. Elizabeth llegó a Gettysburg el 28 de junio de 1863 con un convoy de suministros médicos. El pequeño pueblo ya gemía bajo el peso de los ejércitos que convergían sobre él. Sus 2.400 residentes habían sido tragados por una marea de uniformes azules y acero militar. El aire estaba cargado de la energía nerviosa que precede a un gran y terrible acontecimiento. Un médico local, el Dr. Robert Hill, cuya familia había vivido en el condado de Adams por generaciones, abrió su casa en Baltimore Street a las voluntarias recién llegadas. Su primer encuentro con Elizabeth Caldwell esa tarde quedó preservado en su diario personal, un documento escrito con la meticulosa precisión de un médico de pueblo súbitamente confrontado con lo imposible. La señora Caldwell apareció en mi puerta, escribió. Inmediatamente me impresionó su apariencia juvenil, que parecía totalmente inconsistente con el profundo conocimiento médico que demostró en nuestra conversación. Entonces, un destello de memoria, un fantasma de su propio pasado. Mencionó que le recordaba a una mujer que había conocido durante su formación médica en Filadelfia 20 años antes. Ella se mostró evasiva y cambió rápidamente de tema. Pero el doctor era un hombre de ciencia, un hombre de registros. Esa misma noche, atormentado por la sensación de una familiaridad imposible, desenterró sus viejos cuadernos de la Facultad de Medicina. Y allí, en tinta desvanecida, lo encontró. Una descripción de una señorita Elizabeth Hartwell, quien había asistido en una cirugía compleja en el Hospital de Pensilvania en 1843. La descripción era escalofriantemente perfecta. La estatura, la complexión, el inusual verde de sus ojos y una marca de nacimiento distintiva cerca de su oreja izquierda, la misma que había notado en la señora Caldwell apenas unas horas antes. La conclusión era insana. Era ilógica. Violaba cada principio que le habían enseñado. Tal semejanza, escribió, cegaramente con la mano temblorosa. Sería imposible a menos que fuera la misma persona, intacta tras 2 décadas de tiempo. La sospecha del doctor se transformó en una certeza fría la mañana siguiente. Mientras ayudaba a Elizabeth a desempacar sus suministros médicos, sintió un creciente pavor.
su instrumental quirúrgico era extraordinario. Las herramientas eran de una calidad raramente vista fuera de los hospitales europeos más prestigiosos, bisturíes forjados con fino acero alemán, agujas de sutura de una delgadez imposible. Pero no era solo la calidad lo que lo dejó atónito. Era el desgaste. Los mangos de madera estaban pulidos y suavizados, gastados de la única manera que proviene de incontables horas de uso, de décadas de haber sido sostenidos en la mano de un cirujano. Eran las herramientas de una maestra, de una veterana de 1000 mesas de operaciones. Y luego estaban sus libros, textos médicos encuadernados en cuero, llenos de notas en los márgenes. La caligrafía era la misma en todos ellos, pero la tinta contaba otra historia. Algunas notas estaban desvanecidas, claramente de años atrás. Otras eran recientes. Ella había estado estudiando, practicando, perfeccionando su arte durante años, quizás durante mucho más tiempo de lo que su rostro juvenil jamás sugeriría. Las anotaciones mismas eran reveladoras, mostrando una comprensión profunda y matizada de técnicas quirúrgicas que apenas se estaban desarrollando. Ella no era solo una estudiante de la medicina. Estaba en su vanguardia absoluta. En la mañana del 30 de junio, con los primeros retumbos del conflicto aproximándose en la distancia, Elizabeth hizo una petición extraña. Quería recorrer los campos circundantes para identificar las mejores ubicaciones para hospitales de campaña. El doctor Er, ahora su silencioso y perturbado observador, la acompañó. Y lo que presenció después desafió toda razón. Ella se movía por el paisaje con la familiaridad fácil de una lugareña, señalando crestas, fuentes de agua y patrones de drenaje con una precisión imposible. Parecía conocer la tierra, sus secretos, sus manantiales ocultos, detalles que no aparecían en ningún mapa publicado. Mientras caminaban por una suave pendiente que pronto sería conocida en todo el mundo como Cemetery Ridge, Elizabeth se detuvo. Señaló hacia un pequeño grupo de árboles. Aquí, dijo, con voz baja pero firme. Este lugar verá lo peor. Debemos preparar aquí nuestro hospital de campaña más grande. Concéntrense en heridas abdominales y amputaciones traumáticas. El doctor Er quedó paralizado en silencio. Su certeza era absoluta. No era una sugerencia. Era una profecía. ¿Cómo podía saberlo? Los ejércitos aún no habían entrado plenamente en combate. Los comandantes aún no habían establecido sus planes finales. Para cualquier otro observador, este terreno no era diferente de un centenar de otros. Sin embargo, ella hablaba con la sombría autoridad de un historiador que relata una batalla que ya se había librado. Era un conocimiento táctico, no solo de la medicina, sino de la guerra. El tipo de conocimiento que un general podría poseer después de semanas de estudiar mapas topográficos e informes de inteligencia. Pero ella había llegado solo el día anterior. Su predicción, tan específica y tan confiada, resultaba profundamente inquietante. Se sentía menos como una conjetura educada y más como un recuerdo de algo que aún no había sucedido. Cuando la lucha estalló el 1 de julio, una ola de caos sangriento estrellándose sobre los campos al oeste del pueblo, sus profecías comenzaron a cumplirse con una precisión inquietante. La batalla se desarrolló exactamente como ella parecía anticipar, y cuando la primera ola de cuerpos destrozados comenzó a inundar los hospitales improvisados, Elizabeth Caldwell se puso a trabajar. Sus movimientos no eran los de una voluntaria, sino los de alguien que se había estado preparando para este momento exacto durante mucho, mucho tiempo. El primer día de batalla fue un descenso al infierno. La ferocidad de la lucha sorprendió a ambos bandos y el cuerpo médico fue inmediatamente sobrepasado.
En este torbellino de hombres gritando, huesos astillados y el olor metálico de la sangre, Elizabeth Caldwell se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Cirujanos militares experimentados, hombres que habían visto los horrores de Antietam y Fredericksburg, la observaban incrédulos. Mientras otros voluntarios entraban en pánico o se desmayaban, ella se movía con una serena y aterradora competencia. El cirujano Charles McMillan del primer regimiento de infantería de Minnesota, un hombre no dado a exageraciones, anotó en su registro que ella trabajó 18 horas seguidas sin descanso, sin comida, sin una sola señal de fatiga. Suturas, colocaba huesos, amputaba, sus manos se movían con una velocidad y precisión que superaban a la mayoría de los médicos entrenados a su alrededor. Pero fue después del anochecer, cuando los cirujanos exhaustos trabajaban a la luz parpadeante e infernal de los faroles, que las historias comenzaron a tomar una dimensión verdaderamente imposible. Múltiples testigos independientes, hombres en diferentes lugares, desconocidos entre sí, comenzaron a informar lo mismo, algo increíble. El administrador del hospital William Crawford, apostado en el seminario luterano, registró que la vio atendiendo a un joven soldado con una herida en el pecho a las 10 de la noche. A esa misma hora, un capellán en la iglesia católica a más de 1 milla de distancia escribió en su diario que fue consolado por la señora Caldwell mientras administraba los últimos ritos, y simultáneamente un cirujano en un hospital de campaña cerca de Rock Creek anotó su asistencia en una difícil amputación de pierna, 3 lugares a la vez. Crawford, un hombre racional, trató de explicarlo. El agotamiento, el humo, los trucos de la luz de los faroles. Tenía que ser un error. Pero los informes siguieron llegando de diferentes hombres en diferentes lugares, todos describiendo a la misma mujer con los mismos ojos serenos y la misma presencia imposible. Si has llegado hasta aquí, ya no eres solo un espectador. Estás siendo testigo de una verdad que fue borrada sistemáticamente. Esta historia elige a su audiencia. Encuentra a aquellos que están listos para cuestionar el registro oficial. No solo estás viendo esto, te estás convirtiendo en parte de su redescubrimiento. El segundo día en Gettysburg fue un crescendo de violencia. Los ataques en Little Round Top, Devil's Den, el Wheatfield, estos nombres son ahora legendarios, abreviaturas de algunos de los combates más salvajes en la historia estadounidense. La marea de heridos se convirtió en un maremoto. Una inundación de cuerpos destrozados que desbordó cada iglesia, cada granero, cada casa que había sido convertida en hospital. El sistema médico se estaba rompiendo. Los hombres gritaban por agua, por sus madres, por la muerte. Y a través de todo ello, el misterio de Elizabeth Caldwell se profundizaba, la evidencia de su naturaleza imposible se acumulaba con cada nueva víctima. El doctor Sarah Specken, el meticuloso jefe de cirujanos del segundo cuerpo, educado en Harvard, era un hombre que creía en el orden y el proceso. Sus registros eran una fortaleza de hechos contra el caos de la guerra. Sus anotaciones mostraban a Elizabeth Caldwell oficialmente asignada al hospital de campaña en la granja de Jacob Wackert, en la parte sur del campo de batalla. Sin embargo, al mismo tiempo que su registro la ubicaba allí, no menos de 3 informes de otros cirujanos la situaban trabajando en diferentes hospitales a millas de distancia, al norte, este y oeste de la granja Baker. Era una imposibilidad logística, una contradicción en sus propios registros cuidadosamente mantenidos. El Dr. Bacon, impulsado por la necesidad de resolver esta paradoja, decidió observarla él mismo. Lo que documentó en su informe oficial al director médico del ejército no resolvería la contradicción. Solidificaría eso en un hecho aterrador e inexplicable que lo perseguiría por el resto de su vida.
Seguía la señora Caldwell desde la granja Wickert hacia la ciudad aproximadamente a las 2:30 p.m., escribió el Dr. Bacon, su letra precisa, como si la pulcritud de sus letras pudiera contener la locura de sus palabras. Caminó a un paso normal, sin mostrar signos de prisa inusual. La siguió a lo largo de la Baltimore Pack hasta que una súbita andanada de artillería confederada le obligó a guarecerse. El bombardeo duró quizás 10 minutos. Cuando cesó, procedió directamente a la granja Spangler, donde otro cirujano había jurado que ella estaba trabajando. Necesitaba probar que era imposible. Necesitaba restaurar el orden en su mundo. Pero cuando llegó, su mundo se hizo añicos. Allí estaba ella. Elizabeth Caldwell, sus manos y delantal ya manchados de sangre fresca, asistiendo con calma en una cirugía. El cirujano asistente de guardia, un hombre en quien Bacon confiaba implícitamente, le aseguró que ella había estado allí desde la madrugada, que nunca se había ido. El Dr. Bacon miró su reloj de bolsillo. Calculó las distancias, la línea de tiempo. No tenía sentido. Era físicamente imposible que ella hubiera viajado desde la granja Wickert hasta la granja Spangler en ese lapso de tiempo, y mucho menos que hubiera estado allí durante horas. Era un hombre de ciencia, mirando un hecho que su ciencia no podía explicar. Y las historias se volvían más extrañas, más personales, más profundamente inquietantes. El sargento mayor Patrick O'Brien de la legendaria brigada irlandesa fue llevado, delirando de dolor, a un hospital de campaña. A través de una niebla de pérdida de sangre, la vio. Ella inclinaba sobre un oficial confederado herido, hablándole en lo que O'Brien reconoció como alemán fluido. Le oyó mencionar Baviera, los hijos del oficial, el nombre de su pueblo natal. Horas después, tras la muerte del oficial bávaro que nunca recobró la conciencia, O'Brien se lo comentó a un cirujano. El cirujano palideció. El oficial era, efectivamente, un inmigrante bávaro, y nunca había hablado una palabra con nadie. La investigación extraoficial comenzó esa tarde. Una conspiración de cirujanos, el mundo profesional del Dr. Bacon, trastornado, reunió a un puñado de sus colegas de máxima confianza. Eran hombres racionales empujados al límite de la razón. Entre ellos estaba el Dr. Ferdinand van der Veer, un médico formado en Prusia con reputación de fría precisión analítica. Propuso lo que llamó un experimento de observación controlada. Fue un intento de cercar al fantasma, de fijar lo imposible con las herramientas de la ciencia. Sincronizaron sus relojes de bolsillo, finos relojes suizos, y se posicionaron en puntos estratégicos a lo largo del vasto y caótico campo de batalla. Crearon una red de observadores, una telaraña de escrutinio científico diseñada para seguir cada movimiento de Elizabeth. Las propias notas de Van der Veer sobre ese experimento, escritas en meticulosa caligrafía alemana, parecían menos una observación médica y más un estudio de un espécimen alienígena. El sujeto mantiene una temperatura corporal central constante de 97.8 grados, escribió, a pesar del extenso esfuerzo físico y de un calor de 90 grados. La frecuencia del pulso permanece estable en 68 latidos por minuto incluso durante los procedimientos quirúrgicos más exigentes. Lo más notable, el sujeto no muestra signos de sudoración tras 14 horas de trabajo continuo en condiciones extremas. Estos no eran los signos vitales de un ser humano sometido al estrés de la medicina de batalla. Eran las métricas de una máquina biológica perfectamente eficiente e increíblemente resistente. Los cirujanos en la red informaron de vuelta sus mensajes transmitidos por auxiliares frenéticos. A las 4:15 de la tarde fue vista en la granja Busman. A las 4:18 de la tarde,
un observador distinto, a 2 millas de distancia, la vio entrando en el segundo hospital central. Los informes eran simultáneos, contradictorios y absolutamente desconcertantes. No resolvían el misterio. Se estaban quedando atrapados dentro de él. La mujer que observaban no solo quebrantaba las reglas de la medicina, estaba rompiendo las leyes de la física. Cuando el sol comenzó a ponerse en el segundo día, un panorama surrealista y escalofriante empezó a ser reportado por varios soldados. Una historia contada en tonos bajos y aterrados. Hablaban de verla moverse por los campos, una figura austera con un vestido oscuro sencillo a través de áreas todavía barridas por fuego de francotirador. Las balas parecían abrirse a su paso. Los hombres la veían a lo lejos, una presencia serena en un paisaje de horror absoluto, y luego parpadeaban y ella había desaparecido. Se estaba convirtiendo en algo más que un misterio. Se estaba transformando en una aparición, un fantasma ambulante y hablante que de algún modo podía vendar heridas y susurrar consuelo a los moribundos. El miedo dentro del cuerpo médico ya no era solo profesional. Se estaba volviendo primario. Eran hombres de la Ilustración, creyentes en un universo racional y ordenado. Elizabeth Caldwell era una refutación andante y viviente de toda su cosmovisión. Habían llegado a Gettysburg para librar una guerra de hombres y máquinas, de tácticas y acero. No habían venido preparados para enfrentar una pregunta que pertenecía a los rincones más oscuros de la teología y la metafísica. ¿Quién o qué era Elizabeth Caldwell? ¿Era una mensajera divina, un presagio de algo más, o simplemente un secreto de la naturaleza tan profundo que la mente humana se apartaba de él? El sol finalmente se puso, dejando los campos a los faroles de los cirujanos y a los gritos de los heridos. El segundo día había terminado, pero el tercero estaba llegando, y con él el mayor bombardeo de artillería en la historia del hemisferio occidental. Una tormenta de hierro y fuego estaba a punto de desatarse, y Elizabeth Caldwell estaba a punto de caminar directamente hacia su corazón. Cambio de línea temporal. En 1963, un historiador que revisaba los archivos de Gettysburg recién desclasificados escribiría una nota marginal junto al informe del Dr. Vanderveer. ¿Es posible que estuvieran observando gemelas o un grupo de mujeres que intencionalmente se hacían pasar por una sola persona? Debe investigarse los registros familiares en busca de hermanas. Una escritura posterior añade, investigación completa. No se encontraron hermanas. Sin explicación. El amanecer del 3 de julio rompió caluroso y opresivo, el aire espeso con la promesa de más sangre. Durante horas, un silencio inquietante se asentó sobre el campo de batalla. El silencio de 2 ejércitos masivos conteniendo la respiración. Luego, exactamente a las 17 de la noche, el mundo explotó. Más de 150 cañones confederados abrieron fuego simultáneamente, dirigiendo su furia hacia el centro de la línea de la Unión en Cemetery Ridge. Fue un sonido que rompió el cielo, un terremoto hecho por el hombre de fuerza concusiva que sacudió la tierra por millas. Durante casi 2 horas, esta tormenta de hierro rugió, un bombardeo tan inmenso que se decía que las vibraciones se sentían en Washington, D.C. En medio de este apocalipsis, donde la tierra sólida se convirtió en líquido y el aire mismo estaba lleno de metal chillando, Elizabeth Caldwell realizó sus actos más imposibles hasta el momento. No menos de 15 oficiales y cirujanos creíbles documentaron sus movimientos durante el bombardeo. Sus testimonios, tomados en conjunto, pintan un cuadro que simplemente no es de este mundo. El coronel Theodore Laman, asistente del comandante de la Unión, el general Meade, observó desde un punto de vista en la cresta, con sus binoculares pegados a los ojos.
Lo que vio, escribiría más tarde, lo hizo cuestionar su propia cordura. Observé a la señora Calpel dirigiendo la evacuación de los hombres heridos con una compostura extraordinaria, registró. Parecía anticipar la trayectoria de los proyectiles entrantes, moviendo a los pacientes a lugares seguros apenas unos momentos antes de que los proyectiles impactaran en sus ubicaciones anteriores. Era inquietante. Era premonitorio. Pero eso no era lo más imposible. Lyman bajó sus binoculares, se frotó los ojos y miró de nuevo. Más notable aún, escribió. Parecía estar coordinando estos esfuerzos en múltiples lugares simultáneamente. Pude verla claramente en el hospital de Rock Creek. Sin embargo, informes verificados la ubican en la estación de Taneytown Road al mismo tiempo exacto, realizando una cirugía de emergencia. A través de su óptica alemana de alta calidad, el coronel Lyman fue testigo de detalles que nunca entrarían en las historias oficiales, detalles que pertenecían más al folclore que a un informe militar. Mientras Elizabeth se movía a través del humo y el caos, notó algo profundamente extraño. El sol brillaba, sin embargo, ella parecía no proyectar sombra discernible. Y mientras todas las demás personas en esa cresta estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo, mugre y sangre, su simple vestido permanecía increíblemente limpio. Una isla de blanco prístino en un mar de inmundicia y carnicería. Era una violación de los sentidos, una paradoja visual que su mente luchaba por procesar. El doctor Daniel Hahn, un cirujano principal, estaba en un granero convertido en hospital, con los brazos cubiertos de sangre hasta los codos, realizando una serie frenética de amputaciones mientras el mundo afuera era destrozado. De repente, ella simplemente estaba allí. La señora Calpel apareció a mi lado, dice su registro quirúrgico, la entrada escrita en una caligrafía apresurada y temblorosa. Ella anticipaba cada una de mis necesidades, entregándome instrumentos antes de que pudiera pedirlos. Su calma era inhumana. Sobre el rugido de los cañones, el doctor Hahn le gritó, preguntándole cómo podía permanecer tan serena. Su respuesta, escribió él, lo helaría por el resto de su vida. Ella se inclinó cerca y dijo, su voz apenas un susurro, pero atravesando el estruendo. He visto cosas peores que esto, doctor. Mucho peores. Su tono no era de consuelo. Era de una tristeza antigua e insondable, un cansancio que sugería que no solo había visto otras batallas, sino otras guerras, otros siglos de la locura humana. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde había estado que hacía que el mayor bombardeo de artillería en la historia estadounidense pareciera trivial? El registro del Dr. Hahn contiene más observaciones que casi no escribió, temiendo que sus colegas pensaran que había perdido la razón por el estrés de la batalla. Señaló su habilidad diagnóstica sobrenatural. Ella apuntaba a un hombre con una herida menor de metralla y decía, priorícelo, doctor. Su hígado está lacerado. Señalaba a otro, aparentemente estable, y decía, hágalo sentir cómodo. No sobrevivirá la hora. Y nunca se equivocaba. Era como si pudiera ver dentro de ellos, leer el lenguaje secreto de sus heridas sin tocar jamás un bisturí. Lo más inquietante de todo era su don lingüístico. Gettysburg fue una batalla librada por inmigrantes. Ella se acercaba a un soldado polaco moribundo y le susurraba en su lengua natal. Consolaba a un italiano de Nápoles en un perfecto dialecto napolitano. Calmaba a un joven sueco con palabras de su tierra. Cuando el propio Dr. Hahn, hijo de inmigrantes, le preguntó cómo conocía tantos idiomas, ella dio otra de sus respuestas enigmáticas y escalofriantes. Los aprendí, dijo suavemente, de los que vinieron antes.
La implicación quedó suspendida en el aire, espesa y pesada como los cañones, que había estado al lado de miles de soldados moribundos de innumerables naciones a lo largo de un lapso imposible de tiempo. Un corresponsal de guerra del New York Tribune, Samuel Wilkinson, la vio dentro de un hospital de campaña que recibió un impacto directo de un proyectil confederado. El techo colapsó en una tormenta de madera y metralla. Wilkinson, seguro de que estaba a punto de presenciar una masacre, quedó atónito por lo que encontró cuando el humo se disipó. Cada paciente había sido trasladado al otro extremo del edificio momentos antes del impacto. Y en el centro de los escombros estaba Elizabeth, completamente ilesa, su vestido inmaculado, ya dirigiendo el cuidado continuo de los hombres como si un proyectil de 10 libras no hubiera explotado sobre su cabeza. A las 3 de la tarde, los cañones callaron y en ese silencio atronador y ensordecedor avanzaron 15,000 soldados confederados. La carga de Pickett fue un magnífico acto suicida de valentía condenada. Una ola de 1 kilómetro de hombres marchando a campo abierto contra los dientes del ejército de la Unión. Y mientras esta ola gris y parda se estrellaba contra los muros de piedra de Cemetery Ridge, se vio a Elizabeth Caldwell realizando sus actos más inexplicables de la batalla. El capitán Henry Abbott del 20º de Massachusetts estaba agachado tras ese muro de piedra, un hombre en el mismo centro de la tormenta. Sus cartas a casa proporcionan uno de los relatos más lúcidos y aterradores de lo que sucedió después. Cuando la línea rebelde se acercó, escribió, vi a la señora Caldwell moviéndose a lo largo de nuestra propia línea defensiva bajo el fuego de fusilería más intenso, atendiendo a los heridos. Nunca titubeó. Nunca buscó cobertura. Las balas rasgaban el aire a su alrededor y sin embargo permanecía intacta. Era como si fuera invisible para ellas. Pero luego Abbott describe el mismo fenómeno que el Dr. Bacon había intentado y fracasado en investigar. Más inquietante aún, escribió, parecía estar presente en múltiples puntos de nuestra línea simultáneamente. La vi con mis propios ojos atendiendo al capitán Williams cerca del grupo de árboles. Sin embargo, mi teniente, un hombre en quien confío mi vida, juró que estaba 50 yardas a nuestra derecha en ese mismo momento, ayudando a uno de sus hombres. El fenómeno ya no era un asunto de informes confusos en hospitales distantes. Estaba ocurriendo en tiempo real en una sola línea defensiva, presenciado por múltiples oficiales en el momento culminante de la batalla. Las leyes del espacio y el tiempo no solo estaban siendo dobladas, estaban siendo destrozadas. La lucha en el muro se convirtió en una carnicería primitiva cuerpo a cuerpo. Bayonetas, mosquetes usados como garrotes, puños y dientes, un remolino de violencia desesperada y llena de odio. Y en ese torbellino, según el capitán Abbott, entró Elizabeth Caldwell. La vi dar un paso directamente entre un sargento de la Unión y un oficial confederado que estaban trabados en un combate mortal, escribió, su incredulidad palpable incluso en la página. Ella no gritó. No intervino físicamente. Simplemente habló. Y ambos hombres, sus rostros máscaras de furia, bajaron sus armas y se apartaron tambaleándose uno del otro como si despertaran de un trance. Ninguno de los soldados pudo explicar después sus acciones. Solo recordaron una repentina y abrumadora compulsión de detenerse, una sensación de profunda, inexplicable vergüenza que los invadió en su presencia. Era como si su propio ser proyectara un aura, un campo de influencia capaz de sofocar los instintos más salvajes de los hombres en guerra. Sin embargo, el testimonio definitivo proviene del otro lado. El general confederado Louis Armistead, quien famosamente llevó a sus hombres sobre el muro con su sombrero sobre la espada, resultó mortalmente herido en los últimos momentos de la carga.
Mientras yacía muriendo, un capellán de la Unión registró sus últimas palabras. Armistead no habló de la batalla, sino de la mujer de blanco que apareció a su lado. Ella me conoce, susurró. Habló de mi familia en Virginia, de las batallas que luché en la Guerra de México, secretos que no existen en ningún registro. Cuando preguntó quién era, su respuesta no fue la de una enfermera. Soy alguien que ha caminado demasiados campos de batalla, coronel, respondió ella. Alguien que ha visto demasiada muerte. Mientras hablaba, Armistead afirmó que el dolor de sus heridas desapareció, reemplazado por una extraña y profunda paz. Pero vio algo en sus ojos. Un dolor, susurró con su último aliento, más profundo de lo que cualquier humano debería soportar. La carga de Pickett fue rota. Los campos frente a Cemetery Ridge eran una alfombra de hombres muertos y moribundos. Para Elizabeth Caldwell, este paisaje de agonía era su verdadero elemento. Y en las horas que siguieron, mientras los cirujanos de la Unión se movían al campo para tratar a los miles de bajas confederadas, la documentación de su naturaleza imposible se volvió irrefutable. Los sobrevivientes de ambos bandos pasarían el resto de sus vidas contando la historia de lo que vieron aquella noche. El soldado raso Louis Peso, un confederado de Connecticut, yacía con una pierna destrozada. Ella apareció entre nosotros, rebeldes caídos, como un ángel de misericordia, testificó más tarde. Pero había algo aterrador en su bondad. Describió su conocimiento de las heridas, sus manos moviéndose con la experiencia de 100 vidas. Cuando tocó mi pierna, el dolor simplemente desapareció. Pero sentí un frío que nada tenía que ver con el aire de la noche. Su voz cargaba el peso de las edades. Y sus manos no mostraban callos, ni arrugas, ni signos de las décadas de trabajo que claramente habían realizado. Era como si el tiempo mismo hubiera olvidado tocarla. Este detalle aparece una y otra vez en los testimonios. Sus manos, soldados y cirujanos por igual, notaban la profunda contradicción, las manos de una joven que actuaban con la experiencia de una anciana. Era un detalle tan pequeño, tan específico y tan consistentemente reportado que no podía descartarse como un mero juego de luces. La habilidad más inquietante que demostró después fue su trill. En el caos de un campo de batalla, el trill es un arte brutal pero necesario, decidir quién es salvable y quién debe ser dejado para morir. El doctor Justin Dueno del II de Vermont la observó trabajar con un creciente sentido de asombro y horror. Se movía entre los heridos con precisión sistemática, escribió. Miraba a un hombre, a veces sin siquiera examinarlo, y dirigía nuestros recursos limitados. Sálvalo, decía, o hazlo sentir cómodo. Y sus evaluaciones eran 100% precisas. Los hombres que declaraba más allá de la salvación morían en horas a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Aquellos que seleccionaba para tratamiento sobrevivían, incluso con las heridas más horribles. Cuando el doctor Dwinell finalmente tuvo el valor de preguntarle cómo lo sabía, su respuesta lo sumió en un oscuro abismo filosófico. «Puedo ver la sombra sobre ellos, doctor», dijo, sus ojos verdes mirando más allá de él hacia algo que no podía ver. La sombra de lo que está por venir. Un cirujano confederado capturado, el Dr. Hunter Maguire, un hombre de inmensa habilidad y reputación, proporcionó el relato médico más detallado. Observé a esta mujer de la Unión examinando a las bajas con técnicas que nunca antes había presenciado, reportó. Colocaba sus manos sobre el pecho de un hombre y afirmaba sentir hemorragias internas. En cada caso, la exploración quirúrgica posterior probó que tenía razón. Su conocimiento de anatomía superaba al mío.
Podía describir la ubicación de órganos dañados con una precisión que sugería que de algún modo podía ver dentro del cuerpo. La batalla de Gettysburg había terminado. Los ejércitos se moverían. Pero para los más de 60 profesionales médicos que fueron testigos de Elizabeth Caldwell, la guerra dentro de sus propias mentes apenas comenzaba. Habían documentado un milagro o un monstruo. Y ahora, el ejército de Estados Unidos tenía un expediente lleno de evidencia de algo que no podía, que no debería, existir. Las secuelas de Gettysburg no se trataban solo de enterrar a los muertos y contabilizar los costos. Para el Departamento Médico del Ejército de la Unión, se trataba de manejar una crisis de información. El Dr. Jonathan Letterman, el brillante arquitecto de la medicina de campo moderna, se encontró frente a un montón de informes que amenazaban con socavar los mismos fundamentos de su mundo científico racional. Más de 60 relatos independientes de algunos de los cirujanos más respetados del ejército, todos contando la misma historia imposible. Ignorarlo sería acusar a sus mejores hombres de una alucinación colectiva. Creerles era aceptar la locura como realidad. Su informe confidencial final al cirujano general en agosto de 1863 es uno de los documentos más extraños en la historia militar estadounidense. El caso de la señora Elizabeth Caldwell presenta anomalías que exceden el poder explicativo del conocimiento científico actual, escribió. No puedo proporcionar ninguna explicación racional para los fenómenos observados. Recomiendo que este asunto sea clasificado al más alto nivel y que la señora Caldwell sea monitoreada por la inteligencia militar durante la duración de la guerra. Ya no la trataban como una curiosidad médica. La trataban como una posible amenaza, un activo desconocido, un enigma estratégico. Cuando el propio Letterman finalmente interrogó a Elizabeth, su respuesta fue una obra maestra de evasión. Doctor, dijo, con voz calma y serena, mi único propósito es aliviar el sufrimiento. ¿Acaso eso no es más importante que resolver curiosidades académicas sobre mis métodos? El tiempo se mueve de manera diferente para quienes han presenciado tanto dolor como yo. No era una respuesta. Era un desdén, una afirmación silenciosa de una realidad tan lejos de la suya que ni siquiera podía empezar a cuestionarla. Se tomó la decisión de escalar. Necesitaban un veredicto científico definitivo. Llamaron al mejor. El Dr. Oliver Wendell Holmes, Sr., profesor de anatomía en Harvard, poeta, médico, un gigante del intelecto estadounidense. Fue encargado de examinar a la mujer que no debería existir. El examen tuvo lugar en una sala segura en Washington, D.C. en septiembre de 1863. El Dr. Holmes, un hombre que había desacreditado más de 100 fraudes médicos y supersticiones, abordó la tarea con una saludable dosis de escepticismo. Su informe final, marcado como confidencial para la investigación de anomalías médicas, parece un hombre discutiendo consigo mismo. El sujeto presenta la apariencia externa de una mujer de entre 28 y 32 años, comenzó. La elasticidad de la piel, la condición dental, la pigmentación del cabello, todo corresponde a este rango de edad. La densidad ósea excede el promedio. Sin embargo, el examen de sus manos revela cicatrices y patrones de callosidad consistentes con décadas de trabajo quirúrgico intenso. Documentó la contradicción central, el cuerpo de una mujer joven y la experiencia de un cirujano veterano que había practicado medicina más tiempo del que ella aparentemente había vivido. El examen físico era desconcertante, pero el intento de fotografiarla fue donde la ciencia realmente colapsó. Al igual que en Gettysburg, la nueva tecnología de la fotografía falló completamente.
Placa tras placa usando diferentes cámaras y procesos químicos resultó en exposiciones en blanco o en un extraño desenfoque sombrío donde ella debería haber estado. El Dr. Holmes, un hombre de evidencia empírica, se vio obligado a documentar un fracaso consistente que no podía explicar. Luego hizo lo que cualquier buen investigador haría, volvió a los registros antiguos. Comparó sus hallazgos con las notas meticulosas del Dr. Harwell desde Baltimore, que se remontaban a 1840. La conclusión fue contundente, escalofriante e innegable. En 23 años de documentación médica completa por múltiples médicos, Elizabeth Caldwell no había envejecido. Las variaciones en sus medidas físicas eran estadísticamente insignificantes. Era una constante biológica en un mundo definido por el cambio y la decadencia. La mujer sobre su mesa de examen en 1863 era, para todos los efectos, la misma mujer que había entrado en una clínica de Baltimore en 1840. La investigación militar se amplió, indagando en su pasado para encontrar un punto de anclaje, un comienzo. Pero cuanto más cavaban, más cedía el terreno. Su esposo, Thomas Caldwell, figuraba oficialmente como muerto por fiebre tifoidea a principios de ese año, pero el certificado de defunción era una falsificación. El médico que lo firmó no recordaba al hombre. El hospital donde supuestamente había muerto no tenía registro de su ingreso. Simplemente había desaparecido. Luego investigaron su apellido de soltera, Harwell. Encontraron un registro, una Elizabeth Harwell nacida en Filadelfia. Coincidencia perfecta. Excepto que esta Elizabeth Harwell había muerto en 1824 a la edad de 6 años. Era un callejón sin salida. Un fantasma con el nombre de otro fantasma. El coronel Lafayette Baker, el enigmático jefe de inteligencia de la Unión, asignó a sus mejores agentes al caso. Realizaron más de 200 entrevistas, un esfuerzo masivo para reconstruir una línea de tiempo de su vida. Produjeron un retrato notablemente consistente, el rostro inmutable, la habilidad médica imposible, las tasas de supervivencia extrañamente altas de aquellos bajo su cuidado. Pero no pudieron encontrar nada antes de 1840. Ningún certificado de nacimiento, ningún registro escolar, ningún bautismo. Era como si hubiera nacido siendo una mujer adulta de 28 años, apareciendo en una oficina de doctor en Baltimore de la nada. El 17 de noviembre de 1863, Elizabeth Caldwell estaba programada para otra ronda de entrevistas con la inteligencia militar en el Hospital Armory Square en Washington. Pero cuando llegaron los agentes, ella había desaparecido. Se había esfumado tan misteriosamente como había aparecido. Su habitación estaba ordenada, sus pocas pertenencias desaparecidas. Todo lo que quedaba era su extraordinario juego de instrumentos quirúrgicos cuidadosamente dispuestos sobre la cama y una sola nota escrita a mano. Decía, mi trabajo aquí ha terminado. Los heridos sanarán y la guerra terminará. El tiempo revelará lo que el tiempo revelará. La búsqueda de Elizabeth Caldwell fue extensa pero infructuosa. La inteligencia militar peinó los estados de la Unión. Enviaron agentes al territorio confederado. Revisaron cada tren, cada barco, cada hospital. Era como si ella simplemente hubiera dejado de existir. El informe final, clasificado por orden del secretario de guerra Edwin Stanton, fue una admisión formal de derrota. Concluía que el sujeto conocido como Elizabeth Caldwell era una anomalía médica no resuelta cuyas capacidades exceden las limitaciones humanas normales. El expediente fue sellado, enterrado en lo profundo de los archivos nacionales, una historia demasiado peligrosa para ser contada. Permaneció allí,
un secreto polvoriento durante 100 años. Cuando finalmente fue desclasificado en 1963, los pocos historiadores que lo vieron lo descartaron como folclore de campo de batalla, producto de mentes estresadas y traumatizadas. No podían aceptar la evidencia porque la evidencia era imposible. El testimonio de decenas de hombres creíbles, decorados y racionales fue sacrificado en el altar de la conveniencia académica. Pero los registros permanecen, las declaraciones juradas, los registros quirúrgicos, las cartas desesperadas y confundidas de hombres de ciencia que vieron algo que no podían explicar. Y las preguntas permanecen, silenciosas y persistentes en los márgenes de la historia. ¿Qué debemos hacer con esto hoy? ¿Puede la ciencia moderna ofrecer una respuesta? Quizás existen raras condiciones genéticas, formas de hipopituitarismo o deficiencias de la hormona del crecimiento que pueden ralentizar dramáticamente el proceso de envejecimiento. Tal vez ella era un caso genético único en 1000 millones. Una mujer cuyo cuerpo estaba atrapado en un estado biológico de estasis. Su conocimiento médico podría haber sido producto de una memoria idética brillante que le permitía absorber décadas de aprendizaje en pocos años. Estas son explicaciones racionales ordenadas. Son cómodas. También son completamente inadecuadas. Una rara condición genética no explica cómo fue vista en 3 lugares al mismo tiempo. No explica cómo conocía las historias personales de soldados moribundos que nunca había conocido. No explica su conocimiento de idiomas que nunca tuvo oportunidad de aprender, ni su comprensión premonitoria de las tácticas de campo de batalla. Ciertamente no explica por qué las cámaras no podían capturar su imagen, ni por qué no proyectaba sombra al mediodía. La ciencia moderna puede ofrecer una explicación parcial, un punto de apoyo para nuestras mentes racionales. Pero la historia de Elizabeth Caldwell tiene bordes que se niegan a suavizarse. Resiste una categorización simple. Explicarla simplemente como una anomalía médica es ignorar los testimonios más profundos y perturbadores de los hombres que la presenciaron. Es descartar lo que realmente los aterrorizó, su tristeza ancestral, su certeza profética, su presencia imposible. La verdad es que nos quedan 2 posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. La primera es que decenas de los hombres más creíbles de la era de la guerra civil, cirujanos, oficiales, periodistas, fueron víctimas de una ilusión compartida, elaborada y perfectamente consistente. La otra posibilidad es que, durante un breve y violento periodo en la historia estadounidense, algo más caminó por los campos de batalla. Algo antiguo, inexplicable, con el rostro de una mujer de 30 años, algo atraído por el sufrimiento humano como una polilla a la llama. El caso nunca fue solo sobre una mujer que engañó al tiempo. Era un espejo sostenido frente al rostro de la ciencia, de la guerra, de la historia misma, reflejando una verdad que todavía no estamos preparados para ver. Que las leyes que creemos que gobiernan nuestro mundo podrían ser simplemente sugerencias. Y que, a veces, algo se desliza por las grietas. Así, el misterio perdura, tan potente e inquietante hoy como lo fue en 1863. ¿Era Elizabeth Caldwell un milagro genético? ¿Una mujer cuya biología única la convirtió en un enigma para la medicina del siglo XIX? ¿Era una sanadora brillante y malinterpretada cuya historia fue inflada por el trauma y el caos de la guerra hasta convertirse en leyenda? ¿O la verdad era algo mucho más extraño? ¿Era algo completamente distinto? Un testigo silencioso que se movía a través de la historia humana, una presencia inmutable en nuestros campos de batalla más sangrientos, con un propósito desconocido y un origen completamente vacío. Simplemente se alejó de Washington D.C. para vivir una vida tranquila, anónima e increíblemente larga.
¿O pasó al siguiente conflicto, al siguiente lugar de profundo sufrimiento humano? Atraída por una compulsión que no podemos ni empezar a comprender. Las preguntas se multiplican, pero las respuestas permanecen enterradas con los testigos. ¿Qué crees que realmente le sucedió a Elizabeth Caldwell? ¿Fue un fenómeno de la ciencia o un susurro de algo sobrenatural? Deja tu teoría en los comentarios abajo. Y si buscas las verdades que están escondidas en las sombras de nuestro pasado, suscríbete y únete a esta búsqueda, porque las historias más importantes siempre son aquellas que intentaron borrar. El pensamiento final y escalofriante no es sobre de dónde vino, sino a dónde podría haber ido. Si una persona pudo existir sin cambios durante 23 años documentados, ¿por qué número 50? ¿Por qué número 100? La Guerra Civil estadounidense no fue el primer gran conflicto en la historia humana y ciertamente no fue el último. ¿Es posible que el ángel de Gettysburg haya sido simplemente un nombre, un rostro, para una presencia que se ha visto en otros campos de matanza? ¿Podría encontrarse una mujer que coincida con su descripción en los registros de la Guerra de Crimea una década antes o en las trincheras del pálido medio siglo después? ¿Podría encontrarse en los hospitales de campaña de Vietnam o entre los escombros de conflictos modernos, apareciendo siempre como una mujer de unos 30 años, siempre poseyendo un conocimiento médico imposible, siempre desapareciendo cuando termina la lucha? La idea es monstruosa. Sugiere estar condenada a presenciar lo peor de la humanidad una y otra vez. Una sanadora eterna, ligada a una eternidad de nuestra autodestrucción. Quizás esa fue la fuente de la profunda tristeza que los soldados vieron en sus ojos. La pena de un ser que lo ha visto todo antes y sabe con absoluta certeza que lo volverá a ver todo. Nos queda su último mensaje críptico: el tiempo revelará lo que el tiempo revelará. Más de 1 siglo y medio ha pasado, y el tiempo ha revelado muy poco. Quizás es porque hemos estado buscando respuestas en libros de historia y revistas médicas. Pero tal vez la verdadera historia no esté en el pasado. Porque los secretos más aterradores no son los que están enterrados bajo los campos de batalla. Son los que simplemente se alejan y continúan caminando.